Bien, chicos, muy buenos días con todos. Vamos entonces a ir revisando lo que se refiere a la ciudadanía. Algunos elementos hemos nosotros visualizado principalmente en la evaluación diagnóstica, pero es importante retomar desde dónde vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a comenzar revisando lo que se refiere propiamente sobre la democracia. Segundo. Entonces vamos a iniciar con democracia. Todos sabemos término democracia, de dónde proviene, democracia. ¿Cuál era la etimología de la palabra democracia? ¿Qué era la democracia? ¿Qué es lo que estaremos viendo en realidad en este democracia y derechos? Es de lo que se trata la mayor parte del segundo de bachillerato. ¿Qué era la democracia? El poder del pueblo. El poder del pueblo. ¿Y qué significa esto de poder del pueblo? Cuando el pueblo tiene el poder, ¿qué significa? ¿Qué quiere que decir? el, Sí, dígalo. que el pueblo puede votar y puede elegir lo que ellos crean que es conveniente para, para el pueblo, para la ciudad. Elegir a sus gobernantes, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más es poder del pueblo? ¿Qué más significa la democracia? Igualdad de derecho. Igualdad de derecho a qué, pero aquel derecho. ¿Qué más es la democracia? Bueno, tiene que ver con los derechos, evidentemente. Este tema los vamos a estar topando. Los que voy a poner en rojo son los dos elementos que realmente vamos a ver esta unidad. Es más que esta unidad, este año lectivo. Entonces, es importante retomar esta perspectiva, ¿sí? Ahora, un poco nos estaba quedando fuera de la visión cuál era el significado radical de la democracia. Recordemos primero que la democracia es una para los griegos, es una democracia donde se origina propiamente el término democracia y para la actualidad, o lo que llamamos democracia moderna, es otra perspectiva. ¿Cuál era la diferencia principal para la democracia moderna y la democracia de la época de los griegos? ¿Alguna diferencia que había ahí? ¿Qué diferencia podemos identificar? ¿O no hay diferencia? La democracia siempre fue igual para todos. ¿Qué diferencia teníamos? Que en la antigüedad las mujeres tenían derechos y en la moderna los derechos a la mujer son, no sé cómo decir, pero son, no son, no son los mismos que antes tenían los griegos. Ya, esto depende, porque en Atenas las mujeres no tenían derechos. En Esparta sí, pero porque era una sociedad guerrera. Las mujeres siempre han estado relegadas de los procesos en cuanto a la toma de decisiones, antes y ahora. Pero en definitiva,
¿Cuál es la perspectiva de la democracia para los griegos y la democracia moderna? Y aquí entra algo que nosotros veíamos en cuanto a la representación, y la democracia para los griegos era directa. ¿A qué se refiere? Que propiamente nosotros en la actualidad elegimos representantes que toman la palabra por nosotros, y en la época de los griegos, en cambio, era directa la representatividad. Dentro de la democracia moderna y el paso hacia la democracia moderna, veíamos el significado radical de la democracia moderna. Entonces aquí, dentro de esta democracia moderna, que es característica de la representatividad, nosotros estuvimos revisando su significado radical. Sabemos bien que la democracia es un concepto sociopolítico que data de la época de los griegos. Dentro de la democracia radical como tal, estuvimos nosotros puntualizando que el respeto al otro es el fundamento primero de la democracia moderna. Entonces, esta democracia radical parte principalmente del respeto al otro. Entonces, es un poco al revés en realidad, donde se va a ir marcando la posibilidad de que todos participemos es en la democracia actual o en esta democracia moderna. Entonces, la característica es el respeto al otro, sin ningún tipo de discriminación en teoría, porque ese es el objetivo de la democracia. Si hablamos de derechos, la idea es que todos tengamos los mismos derechos. Y aquí un poco nos fuimos confundiendo con el significado radical, donde radica el criterio de la democracia, es en el poder del pueblo. Y como radica en el poder del pueblo, por lo tanto, debe necesariamente haber sido un respeto al otro en todas sus características. Pero en la época de los griegos, solo, y los romanos también, en las repúblicas romanas, solo podían elegir los hombres. Entonces, en la época moderna quiere romperse esta perspectiva. No ha sido fácil, como les decía, en todas las épocas ha habido grupos humanos que se han ido relegando de esa realidad. Pero es importante que nosotros retomemos sobre todo la perspectiva de lo que es la democracia en nuestros días y sobre todo comprender a qué se refiere el término y la perspectiva de la democracia para generar análisis críticos, sobre todo, que es lo más importante, criticar a los argumentos de lo que es propiamente esta democracia. Vamos a revisar rápidamente un video sobre qué es la democracia, pero antes de eso es fundamental analizar las formas de expresión de la democracia. Tenemos en cuenta estos elementos y hay algo que yo quisiera sobre todo reconstruir. Hay un filósofo que se llama Noam Chomsky y dice que en las sociedades actuales, si es que realmente fuéramos democráticos, no deberíamos ya tener clases como educación para la ciudadanía. Obviamente algunos dirán sí, que bueno, mejor no tener esa clase, pero no es tanto por la clase en sí misma, sino principalmente porque un país o una nación democrática ya no debe hablar de democracia, sino practicarla, y es a lo que debemos nosotros llegar. Vamos a ir complementando con las formas de expresión de la democracia. ¿Cómo se expresa la democracia? ¿En dónde se expresa la democracia? La democracia propiamente en este ámbito, nosotros tomábamos en cuenta que se expresa
tanto como forma de gobierno, un gobierno democrático. ¿Qué países no tienen democracia? Como forma de vida. ¿Qué país no tiene democracia? ¿O todos son democráticos? Cuba. Cuba. Sí, no, digamos. Sí, hasta antes de las elecciones en Cuba, pero bueno, puede ser un ejemplo más cercano. ¿Qué otro país no tiene democracia? Nicaragua. ¿Qué sistemas hay en estos países? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los sistemas que ejercen estos países? Autoritarismo. Autoritarismo puede ser, desde nuestro punto de vista, puede ser autoritario. Para ellos no. Tal vez un régimen dictatorial, sí. Es decir, una sola persona a cargo de todo el poder. Por ejemplo, la antigua Unión Soviética o la China actual. Quien gobierna está nombrado por el Partido Popular Comunista. Para nosotros es autoritario, porque no existen elecciones, porque no existe toma de decisiones. ¿Cuál es el riesgo de eliminar la democracia? Además de las elecciones que yo ya nombré. ¿Qué otro riesgo se tiene en estos países que no tienen democracia? ¿Qué problema puede presentar un país sin democracia? Delincuencia, dictadura. Delincuencia tenemos aquí en Estados Unidos, que se supone que es el país más democrático del mundo, y en todo lado. Delincuencia, no. ¿Lo otro que dijo? Dictadura. Sí, dictadura. Ya, la dictadura es una forma de gobierno, es decir, una sola persona. Pero ¿qué problemas trae una dictadura, por ejemplo? Miren, pongo aquí. Forma de gobierno Censura. del pueblo. ¿Sí? Censura a los opositores. Censura a los opositores. Es uno de los principales problemas de los países que están fuera de la democracia. Eso es lo que por lo general creemos. De ahí debemos evaluar, porque hay otros países supuestamente democráticos que también censuran, pero de todos modos, la base de la forma de gobierno es el pueblo. Como es el pueblo, el gobierno es del pueblo, por lo tanto deberíamos tener libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de decisión. Ese es el principio fundamental que ya recordemos está basado en la Revolución Francesa, es la libertad. ¿Qué otro riesgo se puede alcanzar? ¿O qué otro riesgo puede tener un país no democrático? Abuso de poder. ¿En qué sentido? Represión contra los opositores, es decir, así usa abuso de la fuerza pública para su beneficio. Ya, bueno, pero sigue dentro del mismo tono, de la misma perspectiva, que no está mal. Debe haber otros problemas más. De fondo, si, digámoslo así, en un país no democrático me tratan bien, ¿por qué me voy a quejar? ¿Qué otros problemas podría traer? Vamos en cuanto a las formas de vida. Aquí hay parámetros que considero los más importantes que deben darse en la democracia. La paz y armonía y sin ningún tipo de discriminación. Este es el punto más relevante y el problema que puede traer tal vez una dictadura, la discriminación. ¿Hemos tenido dictaduras en América Latina o no? Aquí en el Ecuador, en América del Sur, digamos, obviando a Cuba. Venezuela. ¿Ya? Venezuela, bueno, Venezuela ha tenido una dictadura socialista comunista que no era una dictadura,
nosotros desde nuestro punto de vista lo vemos como dictadura, pero obviamente ese es el problema. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa en Venezuela? Hugo Chávez fue electo por voto popular y se mantuvo en el poder supuestamente por voto popular. Es decir, que en teoría Venezuela manipuló la idea de la democracia, porque siempre hubieron elecciones. Entonces no era una dictadura como tal. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Por qué Venezuela no pudo salir o no puede salir hasta ahora de ese modelo? Si hay democracia, si se supone que quien está electo por voto popular. Bueno, antes de que venga Maduro, digamos, que ya tomó decisiones que realmente rompen los ámbitos democráticos. Se ha tergiversado tal vez el criterio de democracia y por eso es importante recabar. ¿Alguna dictadura más que hayamos tenido en América del Sur o no? Argentina, Argentina, ¿ya? ¿Qué dictadura? la de Jorge Videla. Ya, la dictadura militar de Videla, la de Chile con Pinochet y la de Ecuador con el triunvirato militar en los años 70. Estas dictaduras proponían una represión a todo tipo de pensamiento fuera del militar, principalmente. Pero detrás había este criterio supuesto de recabar las perspectivas de la democracia. En el Ecuador, por ejemplo, cuando el periodo llamado el retorno a la democracia con Roldós Aguilera, realmente muestra que América Latina ha tenido procesos en los cuales se han ido rompiendo los ámbitos de la democracia. Y regresando a lo que les decía antes sobre Chomsky, por eso es que en América Latina todavía necesitamos hablar de estos temas, porque no tenemos afianzado el conocimiento de lo que es la democracia. Y pasa lo que podemos observar en Venezuela, que hay una persona que se mantiene en el poder indefinidamente, que supuestamente es electa por voto popular. Lo que se quería en Ecuador también, rompiendo la perspectiva de la Constitución de 2008. La Constitución de 2008 impide que cada uno de los que llegan al cargo público puedan ejercer ese cargo más de 2 veces. El mismo presidente que impuso esa perspectiva quiso cambiar la idea para mantenerse indefinidamente. Por lo tanto, la democracia, uno de sus parámetros fundamentales, ya guiado dentro de la perspectiva de los derechos, y justamente en cuanto a la no discriminación, también se relaciona con la no reelección indefinida. Por lo tanto, también deben ejercicio de todos los derechos. No se olviden estos elementos que vamos recapitulando, porque vamos a ir nuevamente visibilizando algunas perspectivas de esto que se ha visto aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Por favor, copie. Por favor, tenga esto, si no después se pierde la idea de la democracia moderna, su significado radical, las formas de expresión de la democracia. Para complementar, como les decía, vamos a visibilizar un video sencillo de lo que es la democracia. Bastante fácil de comprender. Si algo no copiaron, me avisan para volver a ponerles. Un segundo para poner este video. Veamos. Listo. Entonces vamos a visibilizar esto ya. Lo habíamos retomado clases anteriores, pero es importante. Bien, jóvenes, entonces vamos a ir cerrando esta parte introductoria que tiene que ver obviamente con lo que ya habíamos nosotros revisado, para que no se olviden sobre todo los elementos de la democracia, que es con lo que vamos nosotros a ir arrancando la perspectiva tanto de los derechos como de la democracia moderna ya aplicada a nuestra situación actual en lo posible, tratando de comprender el proceso participativo que deben tener
cada uno de ustedes en la toma de decisiones. En base a lo que se vio en el video, no se olvide en su cuaderno definir ya no solo poder del pueblo, no solo lo que vimos aquí, sino qué es la democracia realmente en la actualidad, con estos elementos del respeto, de la participación, de lo que acaba usted de analizar en el video. ¿Qué hacemos, por lo tanto, para finalizar? Simplemente le damos una definición a lo que hemos visto aquí. Vamos complementando esta idea. ¿Qué es y qué implica la democracia? Nada más, con esto cerramos, con esta pregunta que vemos aquí. ¿Inquietudes, dudas? No se olvide tener esto en su cuaderno para ir cerrando esta perspectiva. Nos vemos a la última hora con la evaluación de filosofía. Todos estamos aquí.